Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 493 de la octava temporada. Hoy, el Vaticano y la USAID con César Vidal, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y sus vínculos económicos con el Vaticano para impulsar la agenda globalista. Podcast miembro de la Alianza Evangélica, produciendo estos programas desde la ciudad de Shanghai, China. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Corría el año 1977 cuando el comediante, actor, escritor y cantante Groucho Marx falleció en Los Ángeles. A lo largo de su carrera, Groucho Marx había demostrado una fina ironía, una aguda capacidad de penetración e incluso en ocasiones un cierto cinismo gracioso que lo habían convertido en un personaje extraordinariamente popular. Una de las anécdotas que contribuyeron a forjar su leyenda fue la de su supuesto encuentro con una bella mujer. Deseando seducirla, Groucho se acercó a ella y le preguntó si aceptaría acostarse con él por $1.000.000. La mujer le dijo que sí, que por $1.000.000 estaba más que dispuesta a irse a la cama con él. Entonces Groucho preguntó a la mujer si aceptaría acostarse con él por $1. Airada, la mujer le dijo a Groucho que qué tipo de mujer pensaba que era. Y entonces Groucho respondió que estaba bien claro el tipo de mujer que era, pero que ahora solo se trataba de ajustar la tarifa. La historia, sea real o apócrifa, proporcionaba una lección más que evidente. La prostituta, la ramera, la furcia, lo es porque está dispuesta a venderse a cambio de algo material. El precio mayor o menor no cambia el hecho de que sea una prostituta, sino que indica únicamente el nivel al que ejerce la prostitución. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la relación entre la Iglesia Católica, la agenda globalista y la USAID. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 22 de abril de 2022, el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede informó a sus superiores de un acuerdo con el Vaticano. El documento comenzaba afirmando que la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, la Embajada en el Vaticano, avanza la política exterior de Estados Unidos mediante la asociación con uno de los mayores poderes suaves del mundo, la Iglesia Católica. Segundo, a continuación el texto afirmaba: somos un puesto de compromiso global que aprovecha el impacto y la red del Vaticano para promover nuestras prioridades comunes en todas las regiones del mundo. Tercero, entre esas prioridades comunes, el texto decía: la conciencia creciente de las metas de la política exterior de los Estados Unidos y el enfrentamiento con la desinformación, incluyendo Rusia y China, entre los funcionarios de la Santa Sede y la comunidad católica más amplia. Cuarto, a continuación, el documento señalaba que la Santa Sede literalmente puede ser extremadamente efectiva cuando se implica diplomáticamente y que en años recientes la Embajada ante el Vaticano se ha convertido en un puesto que intermedia entre agencias. Quinto, esta circunstancia explicaba, según el documento, que la embajada tuviera un presupuesto operativo anual de $1.277.600, ya que el Vaticano literalmente disfruta de una colaboración positiva en muchas de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos e intercambia información regularmente en áreas de interés común. Sexto,
El texto afirmaba además que la embajada americana ante el Vaticano mantenía unas relaciones positivas y perdurables con periodistas y centros mediáticos que cubren la Santa Sede y noticias católicas más amplias. Séptimo. El texto señalaba a continuación que el COVID-19 había impulsado nuevos lazos con organizaciones basadas en la fe que reciben asistencia sustancial de la USAID y que son respaldadas por la Embajada Americana ante el Vaticano. Octavo. El documento señalaba que ejemplos de la colaboración con las organizaciones basadas en la fe que reciben dinero de la USAID son el cambio climático, la salud, la migración, las inversiones de impacto y la innovación tecnológica. Noveno. A continuación, al señalar los objetivos de la colaboración entre Estados Unidos, la USAID y el Vaticano, el texto indicaba que uno de ellos era, literalmente, promover la dignidad de todas las personas LGTBQI+. Décimo. El texto señalaba además que otra meta es capitalizar la presencia única mundial del Vaticano para promover los objetivos de la política de Estados Unidos mediante el poder suave y las ONGs. Undécimo. Acto seguido, el documento mencionaba que otro de los objetivos es aprovechar la posición del Papa Francisco sobre el cambio climático para estimular a los gobiernos y al sector privado a fortalecer los compromisos con las metas ambientales y climáticas. Duodécimo. Otra meta es la de asociarse con la red global de instituciones católicas dedicadas a la salud y con las organizaciones basadas en la fe para influir en las políticas de salud. Décimo tercero. Igualmente, es meta de la Embajada Americana ante el Vaticano alinearse y coordinar los mensajes públicos de la Embajada con la Santa Sede, de tal manera que se avancen las metas de política internacional de los Estados Unidos. Décimo cuarto. El documento señalaba a continuación que de esa manera se utiliza estratégicamente los medios digitales y tradicionales, el alcance público, las becas y los eventos culturales para amplificar los mensajes de la Santa Sede que avanzan la política exterior americana. Décimo quinto. Para alcanzar esos objetivos, se fija como meta realizar un programa activo de reclutamiento y de desarrollo profesional para identificar, atraer, retener y maximizar una fuerza de trabajo que sea de alta calidad, diversa, inclusiva y profesional. Décimo sexto. El documento señalaba a continuación cómo el Vaticano actúa dentro de los objetivos del Plan Conjunto Estratégico de la USAID. Décimo séptimo. De forma bien reveladora, el documento señalaba que es importante que, de acuerdo con el plan de la USAID, la Santa Sede reconozca las restricciones a la libertad religiosa en países como China, pero curiosamente sin decir una sola palabra de las naciones islámicas que, junto con Corea del Norte, son las que más persiguen la libertad religiosa. Décimo octavo. El documento reconocía que la asociación con el Vaticano corre el riesgo de crear una percepción de preferencias o prejuicios religiosos en el trabajo del gobierno de Estados Unidos, y para que esta circunstancia pudiera mitigarse, se recomendaba incluir a una diversidad de dirigentes religiosos. Décimo noveno. El documento recogía a continuación la necesidad de que la Santa Sede y las organizaciones basadas en la fe diversificaran su dirección, incluyendo mujeres y minorías en las posiciones máximas de gobierno. Vigésimo. En ese sentido, el documento reconocía que el Papa Francisco ya había dado entrada en el Colegio de Cardenales a dirigentes de minorías y que ya solo un 42% del colegio cardenalicio era europeo, mientras que lo era en un 52% cuando Francisco se había convertido en Papa. Todos estos cambios se alinean también con el Plan Estratégico Conjunto de la USAID. Vigésimo primero.
A continuación, el documento se refería a las personas LGTBTQI+, señalando que forman parte del Plan Estratégico de la USAID Objetivos 3.2 y 3.4. Aunque la homosexualidad no encaja en la enseñanza del Vaticano, el Vaticano asumía estos objetivos de la USAID y dado que hay más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo, el alcance de la Iglesia Católica no tiene paralelo. 22. Precisamente por ello, el documento insistía en que la influencia del Vaticano se podía utilizar en África, Oriente Medio, Asia e Hispanoamérica y en que los intereses de Estados Unidos se veían representados en las conferencias y foros vaticanos para ayudar a establecer una agenda política sobre los últimos desarrollos en ciencia, cuidado sanitario, tecnología y economía. 23. El documento señalaba a continuación que la Iglesia Católica representa un papel crítico en estados frágiles donde a menudo es el sector más fuerte y más organizado de la sociedad civil. Precisamente por ello, un trabajo regular y de alto nivel mejoraría la coordinación y el alineamiento del Vaticano con la política de Estados Unidos. 24. En cumplimiento de las metas 1 y 3 del Plan Estratégico Conjunto de la USAID, se aprovecha la posición del Papa Francisco sobre el cambio climático para animar a los gobiernos y al sector privado a fortalecer su compromiso con las metas ambientales y climáticas. 25. Acto seguido, el texto señala que las organizaciones e instituciones católicas proporcionan un 25% aproximadamente de todo el cuidado de salud grupal. La asociación con la Iglesia Católica resulta, por lo tanto, esencial porque es de nuevo un instrumento ideal para las metas de la USAID. 26. El documento señala a continuación cómo, adicionalmente a los funcionarios del Vaticano, hay que comprometer a los periodistas que cubren el Vaticano para agencias de noticias de todo el mundo, a la comunidad académica e intelectual y a muchas asociaciones, fundaciones y ONGs ubicadas en Roma. 27. Igualmente, insiste el documento, hay que realizar un esfuerzo para que aparezcan otros dirigentes religiosos a fin de que no se crea que la embajada americana tiene preferencias religiosas. 28. Dado que esta meta encaja con las metas 4.1 y 4.2 del Plan Estratégico Conjunto de la USAID, el documento recomienda adaptarse a las formas de trabajo de las personas comprometidas, aceptando incluso que pueda realizarse a distancia. 29. Así, como objetivo se menciona el llevar a cabo un programa activo de reclutamiento y desarrollo personal para identificar, atraer, retener y maximizar una fuerza de trabajo de alta calidad, diversa, inclusiva y profesional. Y 30, la diversidad en concreto tiene que convertirse en una prioridad, ya que, como afirma el documento, el Vaticano es un Estado patriarcal y teocrático. El documento de la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, señalando las líneas de colaboración con la Iglesia Católica, constituye uno de los textos más iluminadores a la hora de comprender la política de impulso a la agenda globalista seguida por los Estados Unidos, especialmente durante la administración del católico Biden, tan cercano a los jesuitas, y el papel que en ese avance de la agenda globalista tiene el propio Vaticano. Por más que el documento haga alguna referencia aislada a los derechos humanos, lo cierto es que plantea una descarnada colaboración entre los objetivos globalistas impulsados por la administración Biden y que han tenido como instrumento esencial la acción de la USAID y el Vaticano. El documento no comete el error, sería un auténtico disparate, de referirse una sola vez a una autoridad moral de la Iglesia Católica o a la altura de sus principios. No. El documento parte de la base de que la Iglesia Católica tiene más de 1.000 millones de fieles y de que esta circunstancia la convierte en un instrumento ideal para ejercer el soft power, es decir,
un poder político que no se basa en las cañoneras o los bombardeos, pero que puede ser no menos eficaz. Precisamente, partiendo de esa base, se forja una alianza con el Vaticano que, por un lado, permite avanzar los objetivos de la agenda globalista relacionados con la inmigración masiva e ilegal, con el cambio climático, con el control del sistema sanitario, con la tecnología y con las agendas feminista y LGTB. Todos esos objetivos, que forman parte del Plan General de la USAID y que han sufrido las más diversas naciones sometidas a sus agentes, son también ejecutados por el Vaticano porque también recibe fondos de la USAID, pero igualmente porque le otorga una posición de poder que, por cierto, nada tiene que ver con el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Como antaño con emperadores, con reyes, con Mussolini o con Hitler, el Vaticano se acuesta con quien considera especialmente adecuado para avanzar su poder y, por supuesto, el precio de la coyunda es caro. A la vez, mientras proclama unos principios más o menos aceptables, lleva a cabo una política que no defiende esos principios, sino solamente el satisfacer su deseo de lucro y su ansia de poder. El documento de la Embajada de Estados Unidos ante el Vaticano no deja la menor duda al respecto. La Iglesia Católica es numerosa y no se guía por principios sino por intereses, razón por la cual existe una colaboración cuya meta es imponer la agenda globalista impulsada por la USAID en todo el mundo e incluyendo la falsedad del cambio climático, el control sobre la sanidad, la promoción de las vacunas del coronavirus que tan dañinas se han demostrado y que el Papa definió como un acto de amor, o la agenda feminista y LGTB. Ciertamente, como el mismo documento reconoce, el Vaticano es una monarquía patriarcal y teocrática, pero no por ello es ignorante de sus intereses meramente materiales. Del documento también se desprende una conclusión implícita y tristísima, y es que la aplastante mayoría de los católicos son incapaces de pensar por sí mismos. Se les supone lo suficientemente sumisos o lo suficientemente lerdos como para obedecer todo lo que les digan desde el Vaticano, sea lo que sea. Se les supone lo suficientemente estúpidos o lo suficientemente fanáticos como para defender siempre lo que haga el Papa, aunque sea impulsar la agenda globalista en cuestiones como el calentamiento global, el control de la sanidad o la agenda LGTB. Se les supone lo suficientemente necios o lo suficientemente estúpidos como para no apreciar que, como en tantas otras ocasiones, la Iglesia Católica ha cambiado sin que sus fieles se den cuenta, porque esperan que seguirá defendiendo lo que ellos han conocido en el pasado y que ya no defenderá en el futuro. Se les supone lo suficientemente inmorales o lo suficientemente sectarios como para que, si descubren la verdad, sigan en el seno de la institución, a fin de que ésta sea todavía más poderosa y más rica. Y en el caso de los católicos hispanoamericanos se les supone especialmente necios, especialmente estúpidos y especialmente imbéciles, porque aceptan que la Iglesia Católica no solo se alíe con la agenda globalista, sino que además los apuñale por la espalda defendiendo la política de una nación cuyos intereses no coinciden en absoluto con los demás de una nación situada al sur del Río Grande. Se trata de un juicio injusto, sin duda, porque muchos católicos sí captan la realidad, sí sufren profundamente al ver cómo los principios que la Iglesia Católica dice defender son pisoteados en primer lugar por el Vaticano y sí acaban abandonando lo que es una institución carente de la menor autoridad moral precisamente por cómo se comporta moralmente. A fin de cuentas, el documento confirma lo que han mostrado siglos y siglos de historia de la Iglesia Católica, y es que está dispuesta a irse a la cama con quien sea para apoyar lo que sea, pero desde luego no por $1. Pero el que su precio sea sensiblemente más elevado y que pase por las cuentas de la USAID no altera lo más mínimo su condición real, como por cierto ya lo supo ver Groucho Marx.
Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Radio Shanghai. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a un documento de la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, nada más y nada menos que del año 2022, tiene casi 3 años el dichoso documento, donde se menciona la alianza que existe entre el Vaticano y la agenda globalista que impulsaba el gobierno de Joe Biden, y cómo además en esa alianza media, podía ser menos si había que soltar dinero, la USA. Y claro, pues ya está claro por qué el Papa Francisco dijo esa salvajada de que vacunarse era un acto de amor. Sí, de amor a la muerte, porque el vacunarse lo ha pagado millones de personas de la manera más trágica, incluida la de irse al otro mundo. ¿Por qué el Papa Francisco es tan tolerante con los homosexuales? Hay infinidad de diócesis e infinidad de parroquias católicas en todo el mundo, donde ya se celebran las uniones homosexuales, pues prácticamente como si fueran bodas. ¿Por qué el Papa lanza la inmensa mentira, la grandísima estafa del cambio climático? ¿O por qué en un momento determinado colabora con una política sanitaria como la que impulsaba la administración Biden, que pasa pues por esas vacunas que son un acto de amor? Por supuesto, todo esto sin dejar aparte la inmigración ilegal, que es uno de los grandes negocios de la Iglesia Católica, un negocio impresionante, ha sido estudiado con cierta profundidad aquí en Estados Unidos, sería interesante estudiarlo en un país como España o en el conjunto de la Unión Europea, pero que convierten al Vaticano en una de las piezas fundamentales del avance de la agenda globalista. Luego los pobres infelices que creen lo que les dicen desde el Vaticano, aunque hoy sea negro, mañana sea blanco y pasado sea color lila, pues no se enteran o no se quieren enterar. O te dicen, no es verdad que defiendan la agenda globalista, cuando son uno de los protagonistas más indudables, o te dicen, bueno, pero la agenda globalista es un win-win. Yo recuerdo a una pobre infeliz, una hispanoamericana católica o católica hispanoamericana, que negaba que efectivamente el Vaticano apoyara la Agenda 2030, y cuando ya le presentaron documentos donde era expreso, dijo, bueno, de todas formas es un win-win. Y es para decir, sí, un win-win para los que reciben dinero de la USAID, por ejemplo, como el Vaticano y organizaciones católicas. Para el resto del mundo es un lose-lose, vamos, es perder. Pero esta es la realidad, y el documento da mucha tristeza porque al mismo tiempo da la sensación de que efectivamente la Iglesia Católica es un soft power, es un poder suave, tiene muchos miembros, por lo tanto nos viene de maravilla la manera en que se ha sumado a nuestra agenda globalista, aunque siga siendo un Estado teocrático y patriarcal, pero al mismo tiempo de ahí como la deducción de hay 1.000 millones de personas, quizá más en este planeta, que son tontos de capirote, que cualquier cosa que les digan desde el Vaticano se la creen, que hoy les dicen blanco y mañana negro y dicen amén y siguen para adelante, que los están apuñalando por la espalda porque ellos se enfrentan con la agenda globalista y el Vaticano la apoya y los muy tontos no se dan cuenta. Es terrible el panorama que surge de la lectura de ese documento del año 2022. Hay que decir que, gracias a Dios, ese juicio no se puede aplicar a todos los católicos. Hay católicos que piensan. Hay católicos que se dan cuenta de que el Vaticano está en el lado del mal, en el lado de la agenda globalista. Hay católicos que sufren enormemente por ese desgarro y esa esquizofrenia moral, no cabe la menor duda. Pero en términos generales, la visión que emana de ese documento de la Embajada de Estados Unidos ante el Vaticano es que los católicos no son gente de principios. Los católicos son gente sin cerebro, que obedece lo que le dice el Vaticano y que no se lo cuestiona. Y que son tan profundamente estúpidos, tan increíblemente necios, que resulta que el Vaticano les dice todo lo contrario de lo que ha enseñado durante los años que ellos han vivido en este mundo y no se enteran y obedecen igual.
es terrorífico, porque eso es el panorama de una secta. Insistimos, es un juicio que no es justo, porque no se puede aplicar a todos los católicos, esa es la realidad, pero no cabe la menor duda de que a millones y millones y millones y más millones ya lo creo que se les aplica. Y en el caso de los hispanoamericanos es todavía más triste, porque implica aceptar una agenda que va directamente en contra de sus intereses nacionales. No hablo ya de las cuestiones morales, que eso es obvio. Y el Vaticano lo hace precisamente en alianza con una nación que no es ni de lejos mayoritariamente católica y que esperemos que no lo sea jamás por su bienestar, que es los Estados Unidos, en contra de naciones que por el contrario sí que hasta el día de hoy son mayoritariamente católicas. Es algo verdaderamente de impresión, esa es la realidad, pero bueno, esto para cualquiera que conozca la historia de la Iglesia Católica no es una sorpresa. Y para los que no la conozcan, que lo vayan viendo, porque aquí está claro quiénes están del lado del bien y quiénes están del lado del mal, y el Vaticano está en el lado del mal, pero vamos, hasta las cejas, o más arriba incluso. Gracias por escucharnos. Te pedimos que puedas suscribirte y dejarnos tu like para seguir transmitiendo actualidad y palabra de Dios. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.